Hola, mi nombre es Brenda Viviana Zavala Ramírez y junto con mis compañeros vamos a explicarles qué es la decodificación terciaria, un tema que hace parte de las teorías de las 6 lecturas del autor Miguel de Zuviría. Para entenderla mejor vamos a dar una breve explicación sobre los otros dos niveles de codificación. Codificación primaria. Reconoce y asocia las palabras. El lector identifica las palabras y su significado directo. De codificación secundaria busca comprender las oraciones y lo que se quiere decir con ellas. Esta no llega a una reflexión como la decodificación terciaria. Ahora vamos a explicar la codificación terciaria. Esta busca descubrir o descifrar la estructura semántica del texto. Es decir, no solo entender frases sueltas, sino comprender la organización global. Las macroproposiciones y cómo se construye el sentido completo del mensaje. En este caso, el lector interpreta, evalúa y reflexiona críticamente. Esta etapa ayuda a identificar las ideas más importantes y qué intención tiene el autor. La decodificación terciaria se apoya en 3 mecanismos fundamentales. Número 1. Extraer las macroproposiciones. Número 2. Descubrir la estructura semántica. Número 3. Modelar la estructura. Cordial saludo, me llamo José Javier Capera Figueroa. Voy a hablar un poco de la parte que me correspondió del curso de comunicación oral y escrita, particularmente del texto del doctor Zuviría acerca de la decodificación terciaria, ¿no? Y su relación con las teorías de las lecturas que hemos visto a lo largo de este curso. Y me correspondió precisar, hablar y concretar lo relacionado con la macroproposición. ¿Y qué es macro? Pues es algo grande. Proposición, una parte de un texto. Didácticamente, ¿qué sería? Pues es la idea central que tiene uno como lector frente a un párrafo, frente a un texto y frente a un fragmento de algo. Intenta resumir lo que engloba todas las ideas. Y eso permite darle sentido no solamente general, sino concreto a un contenido de un texto. Eso es como cuando uno le dice al niño, hijo, vaya, antes de llegar al bosque, observe los árboles, pero no solo los árboles, sino el contenido de esos árboles que conllevan a la generalidad del bosque. Es decir, mi hijo, primero llega al final antes de quedarse al inicio. Dos, la segunda pregunta tiene que ver sobre, pues, cómo se distingue una idea secundaria. La palabra secundaria es algo que está en el segundo punto de un texto relativo al primero. Es decir, lo que apoya, es decir, es como la viga o la base para el texto, la viga o la base para el fragmento, la viga o la base para el contenido prepositivo de una situación concreta. En este caso, un texto literario. Pero esto no se sostiene solo, o sea, esto tiene una base lingüística, tiene una base del lenguaje, tiene una base propia de lo que llamaríamos la idea central del texto. Entonces, si quitamos la macroproposición, pues se pierde el sentido real del texto, el sentido real, el sentido práctico y el sentido central del mismo. Por eso es tan importante la idea secundaria, porque es lo que apoya la base central de la macroproposición. Tres, ¿cómo se identifica? Y hay algunas técnicas. Algunas técnicas son sencillas. Primero, cuando yo enseño teoría literaria, le digo a la persona, ¿cuál es el tema central del texto? Según usted, no según el texto. Y luego le pregunto, ¿cuál es la idea central según el texto? Y con ese punto de ideas uno hace una comparación, la cual debe y tendría que estar siempre de manera literaria, es decir, desde el texto, o sea, la semántica literaria del texto. Dos, eh, pues una forma de eso es cuando uno le dice al niño, ¿sí? Hermano, es blanco, la gallina lo pone frito, se come, el huevo. Ah,
hace una noción hace una noción sobre un mensaje que lo decodifica con una macroproposición y con un soporte de una preposición. Un ejemplo, otro ejemplo. El patito feo. ¿De qué se trata? Depende. Puede ser un cuento, puede ser una moraleja, puede ser una frase, o puede ser algo que responda a un momento, a un contexto. Pues está allí, ah, mire, pasó al lado. Oye, es un patito feo, es un patito feo. Bueno, ¿de qué trata? Pues bajémonos. Si es el patito feo, pues no, jóvenes, si es el patito feo, un cuento. Y trata pues, de la historia de un patito que es rechazado por su color debido a que no es conforme a la realidad. Si lo tomamos desde el punto espiritual, todos somos diferentes, la diferencia es importancia de la realidad, cada quien debe respetar. Si lo tomamos desde una realidad literaria, pues la macroproposición sería la siguiente, según mi humilde concepción, y es que la belleza es relativa, que la belleza es subjetiva y que el valor de la belleza depende de cada uno. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es como cuando uno le dice a un estudiante, yo soy feo en la Colombia, pero yo soy feísimo. Pero si yo me voy a Europa, pues soy una belleza, porque soy la diferencia de lo homogéneo. La verdadera belleza y el valor no de una persona depende de lo que el otro vea, sino de lo que la persona tiene por sí misma. Esas son unas formas de ideas secundarias, de que el patito feo sufre por burlas, de que el patito feo es rechazado, de que el patito feo se va de la casa, de que vive humillaciones y que al final él intenta reconocer su realidad. ¿En qué se apoya? La macroproposición, pues fácil, en que el patito feo no es feo porque sea feo por los demás, es feo porque él se interpreta como feo, pero cuando ya entiende que su fealdad no responde a un criterio de belleza uniforme, homogéneo, pues no podríamos caer en eso. Entonces, un claro ejemplo, ¿no? Hay muchos más, pero quisiera profundizar, apreciada doctora y colegas, y es que la macroproposición no solamente le da central el texto de un fragmento o de un contenido literario, sino que es la esencia real para que un lector sepa cuál es el sentido categórico de un texto y a partir de allí pueda discernir cuál es el fin, cuáles son los medios y cuáles son los resultados del mismo. Eso es lo que me correspondió, espero que responda y que tenga que ver con lo pactado en la mesa. Muchas gracias. Como sabemos, en el texto las macroproposiciones son aquellas ideas más importantes y es aquí donde entra la estructura semántica, porque es la forma donde estas ideas se conectan entre sí para darle un sentido al texto. Pero antes de verlo con un ejemplo, vamos a identificar cuáles son. Tenemos primero causa y efecto, secuencia, comparación y contraste. Bueno, entonces vamos a iniciar con el ejemplo número 1, que sería causa y efecto. Vamos a leer entonces dos enunciados y vamos a buscar el origen y la consecuencia de estos dos. Entonces, leamos el primero. La ciudad implementó un programa de reciclaje. Vamos a leer el segundo. Se redujo significativamente la cantidad de residuos. Entonces aquí vemos que el primer enunciado provoca al segundo enunciado y aquí podemos ver la relación de causa y efecto. Bueno, ahora vamos con el ejemplo número 2, que sería la secuencia. Aquí vamos a ordenar las ideas en pasos o en fases. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Recopilamos datos estadísticos. Analizamos la información. Y 3, elaboramos el informe final. Entonces, este sería el número 1, sería el número 2 y este sería el número 3. Entonces, teniendo en cuenta estos pasos, nos da como una idea del flujo del contenido. El ejemplo número 3 sería la comparación. Aquí vamos a destacar similitudes entre dos proposiciones. Entonces, leamos la primera. La investigación cualitativa explora en profundidad las experiencias de los participantes. Para la número 2,
La investigación cuantitativa mide patrones estadísticos en grandes muestras. Entonces aquí encontramos una similitud porque las dos son metodologías que avanzan con el conocimiento científico, aunque las dos emplean enfoques totalmente diferentes. El ejemplo número 4 es el contraste. Entonces aquí vamos a señalar las diferencias u oposiciones de las proposiciones. Entonces la primera, la energía solar es renovable sin límite. Es la segunda, el carbón es no renovable y contamina al quemarse. Entonces la primera y la segunda proposición se oponen a su naturaleza y al efecto que causa. En conclusión, las macroproposiciones forman todo un mapa semántico al conectarse. Entonces, aquí lo podemos ver de manera gráfica. Aquí están las macroproposiciones que se juntan entonces con causa y efecto, la secuencia, la comparación y el contraste. Todo lo que acabamos de ver. Y, el hecho de identificar todo esto nos ayuda a comprender mejor, a tener un pensamiento crítico ante cualquier texto. En el capítulo 4 del libro La teoría de las 6 lecturas de Miguel de Zubería se explica la estructura de la semántica de los textos y pensamientos. Se adquieren conceptos identificando las macroproposiciones que nos contribuyen en el significado de los escritos, comprendiendo el pensamiento de la literatura al escribir la semántica del texto. Veremos el modelo mental. Esto significa que nos representa en extraer conclusiones de la información y esta a su vez poder comprender y almacenar en la memoria efectiva del individuo, que cuando él la desee recuperar como un conocimiento útil en circunstancias futuras y de este modo archivarlo y protegerlo del natural deterioro del tiempo. Modelar la estructura es convertir un esquema preferiblemente en una gráfica cuyo fin es el apoyo a la memoria y la adquisición de un nuevo conocimiento, a fin de lo que se ha leído y poderlo comprender. Como conclusión, el lector nos quiere dar conocimientos y compartirlos para así mismo poderlos retener. Es un privilegio comprenderlos, ya que el lector nos permite también tener coherencia y poder almacenarlas. También el escritor nos permite ver los discursos y viajar sobre el tiempo y en la memoria de largo plazo para obtener una información conceptual sobre los posibles hechos. El lector se concentra sobre obtener sentidos del texto, focalizando el significado y facilitando dicha estructura recién captada. Luego pertenece en la memoria transitoria y es probable que permanezca porque se debe desarrollar la memoria perdurable, una memoria a largo plazo, convirtiendo una estructura preposicional o una representación gráfica esquematizando la escritura de las macroproposiciones por medio de diagramas que sintetizan una idea de lectura estructural.